Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi no solo se dedicó a expandir su territorio por la fuerza, también saqueó de manera sistemática la riqueza de los países ocupados. Entre esos botines, el más famoso fue el oro, pieza clave para financiar la maquinaria militar del Tercer Reich. Se calcula que el régimen logró acumular el equivalente a más de 36.000 millones de dólares actuales, gran parte de ello procedente de bancos centrales invadidos, reservas nacionales y, de forma aún más siniestra, de las víctimas de los campos de concentración, cuyos bienes personales, joyas, dientes de oro, objetos de valor, eran confiscados y enviados a fundirse. El hallazgo más impresionante tuvo lugar en abril de 1945, cuando las tropas estadounidenses descubrieron en la mina de sal de Merkers, en Turingia, Alemania, un depósito colosal, más de 8.000 lingotes de oro, miles de sacos de monedas, obras de arte robadas en toda Europa y divisas extranjeras por valor de miles de millones. Aquel hallazgo fue monumental, pero no resolvió todos los misterios. En el caos del final de la guerra, buena parte de los cargamentos desaparecieron sin dejar rastro. Por ejemplo, en los Alpes bávaros se interceptaron toneladas de oro nazi, pero al menos 500 kilos nunca se localizaron. Con los años, surgieron leyendas de cargamentos ocultos en túneles y lagos. Una de las más famosas es la del supuesto Tren del Oro, un convoy blindado cargado de tesoros que habría salido de la ciudad de Breslavia, hoy Wrocław, Polonia, en 1945 y que supuestamente desapareció en la red de túneles subterráneos del proyecto Rise en las montañas de Silesia. Aunque hasta hoy nadie lo ha encontrado, la búsqueda del tren fantasma sigue atrayendo exploradores y cazatesoros. Otro lugar envuelto en misterio es el lago Toplitz, en Austria. Allí, buzos encontraron cajas repletas de billetes falsificados de la llamada Operación Bernhard, el plan nazi para colapsar la economía británica inundando el mercado con libras esterlinas falsificadas. Pero de oro, nada. Las aguas profundas del lago, llenas de troncos y con zonas sin oxígeno, hacen casi imposible la exploración. Y no solo eso, existen rumores de cargamentos trasladados en submarinos alemanes hacia Argentina, donde el régimen de Juan Domingo Perón habría ofrecido refugio a jerarcas nazis. No es un disparate. Está probado que criminales como Adolf Eichmann o Josef Mengele llegaron a Sudamérica gracias a las Ratlines, las rutas de escape secretas. Un capítulo menos conocido es el del llamado Oro de Rommel, el tesoro que supuestamente las tropas del Afrika Korps confiscaron en Túnez en 1943. Según varias versiones, fue embarcado hacia Europa, pero desapareció misteriosamente antes de llegar a Alemania. Algunos creen que yace en algún punto del Mediterráneo, hundido con el barco que lo transportaba. El papel de países neutrales también ha sido clave en esta historia. Suiza, a través de sus bancos, lavó grandes cantidades de oro nazi, ocultando su origen. Portugal y Suecia también se beneficiaron de los intercambios, recibiendo oro a cambio de tungsteno y hierro, vitales para la industria bélica alemana. Décadas después, en 1998, los bancos suizos aceptaron pagar más de 1.000 millones de dólares en compensaciones a los descendientes de víctimas del Holocausto, tras la presión internacional. A día de hoy, una parte del oro nazi sigue sin aparecer y las teorías sobre su paradero alimentan libros, documentales y expediciones. ¿Está escondido en los Alpes? ¿Hundido en algún lago? ¿O fue absorbido por bancos neutrales que lo hicieron desaparecer entre sus cuentas? El 30 de abril de 1945, cuando Berlín estaba a punto de caer en manos del Ejército Rojo, Adolf Hitler se quitó la vida en su búnker subterráneo de la Cancillería. Según la mayoría de los testigos, utilizó una pistola y una cápsula de cianuro. Su esposa, Eva Braun, con la que se había casado solo un día antes, también decidió suicidarse junto a él. Por orden del propio Hitler, los cuerpos fueron rociados con gasolina y prendidos fuego en el jardín del búnker. Cuando las tropas soviéticas entraron en la ciudad, recuperaron fragmentos de mandíbula, dientes y huesos que más tarde serían guardados en Moscú. Hasta aquí los hechos confirmados. Pero la historia no terminó allí. En las semanas posteriores al fin de la guerra, los soviéticos mantuvieron el secreto sobre los restos. Stalin llegó a insinuar a los aliados que Hitler había escapado, quizás a España o Argentina. Incluso el mariscal Georgi Zhukov declaró públicamente que no se había encontrado ningún cadáver en Berlín. Estas afirmaciones alimentaron un sinfín de rumores. Algunos periódicos hablaban de un supuesto doble de Hitler que habría muerto en su lugar. Revistas británicas sostenían que usaba sosias para despistar y que uno de ellos fue sacrificado en el búnker.
Otros relatos lo situaban huyendo hacia Sudamérica en submarino, acompañado de Eva Braun y sus más cercanos colaboradores. En los años 40 y 50, los servicios de inteligencia como el FBI y la CIA recibieron decenas de informes que afirmaban haberlo visto en distintos países. Algunos decían que se había sometido a cirugía plástica para cambiar su rostro. Uno de esos informes, hoy desclasificado, incluía incluso una fotografía de un hombre en Sudamérica con un parecido notable. Y no hay que olvidar que varios nazis de alto rango realmente lograron escapar a Argentina, como Adolf Eichmann o Josef Mengele, lo que hizo aún más creíbles las especulaciones. Durante décadas, la duda persistió. En 2009, un análisis de ADN a un fragmento de cráneo que los soviéticos atribuían a Hitler reveló que pertenecía a una mujer menor de 40 años, lo que volvió a encender la polémica. Sin embargo, en 2017, un estudio forense francés accedió a la mandíbula conservada en Moscú y demostró que coincidía perfectamente con los registros dentales de Hitler. Los dientes mostraban el daño característico del cianuro, además de su conocida mala salud bucal y una dieta vegetariana. Un análisis adicional en 2018 detectó residuos químicos azules compatibles con el envenenamiento por cianuro. Hoy, la evidencia científica respalda la conclusión inicial. Hitler murió en su búnker de Berlín en abril de 1945. Las historias de fuga y exilio forman parte del mito y la propaganda de posguerra, alimentadas por la desinformación soviética y la existencia real de redes nazis en Sudamérica. Entre los grandes enigmas de la posguerra destaca la teoría de la supervivencia de Martin Bormann. Entre todos los jerarcas nazis, pocos fueron tan enigmáticos como él, secretario personal de Hitler y uno de los hombres con mayor poder dentro del Tercer Reich. Encargado de controlar la agenda del Führer y de manejar fondos y contactos, Bormann fue una pieza clave del régimen hasta los últimos días de la guerra. El 2 de mayo de 1945, cuando Berlín caía bajo el avance soviético, Bormann intentó escapar del búnker junto a otros funcionarios nazis. Según los testimonios de la época, murió al ser alcanzado por la explosión de un proyectil soviético mientras huía hacia la estación de tren de Lehrter. Sin embargo, en aquel momento no se recuperó ningún cuerpo, y esto alimentó décadas de rumores y teorías de fuga. En los años posteriores, circularon historias que situaban a Bormann en Argentina, Chile o Paraguay, administrando fortunas nazis y coordinando la creación de un supuesto Cuarto Reich en el exilio. Informes del FBI y la CIA de finales de los años 40 y 50 recogieron testimonios de supuestos avistamientos de Bormann en Sudamérica, aunque ninguno pudo ser confirmado. Algunas versiones lo describían como un banquero en la sombra, que movía obras de arte saqueadas, lingotes de oro y recursos financieros a través de bancos en Suiza y América Latina. En paralelo, existió otra teoría más extravagante, que Bormann habría sido en realidad un agente doble soviético, protegido por Stalin tras la guerra. Esta idea se apoyaba en los comentarios ambiguos del dictador soviético sobre la posibilidad de que altos nazis hubieran sido capturados vivos y reutilizados. La falta de pruebas sólidas permitió que las especulaciones crecieran. Libros como La caza de Martin Bormann popularizaron estas historias y la figura de Bormann se convirtió en un elemento recurrente en la literatura conspirativa y en el cine. No obstante, la evidencia arqueológica acabó resolviendo el misterio. En 1972, durante unas excavaciones en Berlín, se hallaron dos esqueletos cerca de la estación de Lehrter. Uno de ellos fue identificado como Martin Bormann gracias a las características físicas y a objetos personales encontrados. En 1998, análisis de ADN confirmaron de manera concluyente que los restos pertenecían a él. Además, los huesos mostraban rastros de cianuro, lo que coincide con la versión de que tomó veneno en sus últimos momentos. Pese a ello, algunos teóricos de la conspiración han seguido defendiendo la idea de que Bormann sobrevivió, argumentando que los restos podrían haber sido manipulados. Sin embargo, la comunidad científica y la mayoría de los historiadores coinciden en que murió en Berlín en 1945, durante la huida final del régimen nazi. En la primavera de 1941, mientras la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su punto más crítico, se produjo uno de los episodios más extraños del régimen nazi, el vuelo secreto de Rudolf Hess. Hess no era un funcionario cualquiera, era el lugarteniente de Hitler y durante años uno de sus hombres de mayor confianza. Sin embargo, el 10 de mayo de 1941 sorprendió al mundo al despegar solo en un avión Messerschmitt Bf 110 desde Alemania y volar hasta Escocia, donde se lanzó en paracaídas.
Al aterrizar fue detenido de inmediato por campesinos locales y entregado a las autoridades británicas. El objetivo del viaje sigue siendo un misterio. Según Hess, pretendía entrevistarse con el duque de Hamilton, un aristócrata británico, para negociar un acuerdo de paz entre Alemania y el Reino Unido. Creía que había sectores de la élite británica dispuestos a apartar a Winston Churchill y alcanzar un entendimiento con Hitler. El problema es que esos contactos nunca existieron. El duque negó cualquier implicación y el gobierno británico lo trató como un prisionero de guerra. La propia cúpula nazi quedó desconcertada. Hitler se enfureció y calificó a su lugarteniente de traidor o de enfermo mental. La propaganda alemana difundió la idea de que Hess había perdido la razón y actuado por su cuenta. A partir de ese momento comenzaron las especulaciones. Algunos sostienen que Hess temía el inminente ataque alemán contra la Unión Soviética y quiso evitar que Alemania se enfrentara a una guerra en dos frentes. Otros creen que actuó por desesperación personal, al sentirse desplazado dentro del círculo íntimo de Hitler, donde Martin Bormann había ganado más influencia. Lo que se sabe con certeza es que Hess fue interrogado durante meses por los servicios británicos, aunque buena parte de esos archivos permanece clasificada hasta hoy. Tras la guerra, fue juzgado en los juicios de Nuremberg, donde recibió una condena a cadena perpetua. Desde 1966 hasta su muerte en 1987, permaneció como único prisionero en la prisión de Spandau, en Berlín Occidental, bajo estricta vigilancia internacional. Su final tampoco estuvo libre de polémica. Oficialmente se dijo que Hess se suicidó en su celda a los 93 años, pero su avanzada edad y la seguridad extrema de la prisión alimentaron teorías de que pudo haber sido asesinado para silenciarlo. Algunos investigadores incluso sostuvieron que el prisionero de Spandau no era el verdadero Hess, sino un doble. En 2019, un análisis de ADN realizado sobre muestras de sangre confirmó que efectivamente era él, descartando de forma definitiva la teoría del impostor. La teoría de la bomba atómica nazi sostiene que la Alemania de Hitler pudo haber estado a punto de desarrollar un arma nuclear propia durante la Segunda Guerra Mundial. El rumor ha circulado durante décadas, alimentado por informes soviéticos, testimonios de supuestas pruebas en 1944 y 1945 en Turingia y el Báltico, e incluso por libros como Hitler's Bomb de Rainer Karlsch, que sugirieron que los nazis llegaron a experimentar con un prototipo rudimentario. El programa nuclear del Tercer Reich existió realmente y fue conocido como Uranverein, Club del Uranio. Entre sus integrantes estaban científicos de renombre como Werner Heisenberg, pero el proyecto tenía problemas graves, carecía de financiación estable, sufría la falta de materiales esenciales como uranio enriquecido y agua pesada, y había perdido a muchos de sus mejores físicos debido a la persecución y el exilio de científicos judíos. A diferencia del proyecto Manhattan en Estados Unidos, que movilizó miles de investigadores y recursos colosales desde 1942, el esfuerzo alemán fue fragmentado y nunca alcanzó el nivel tecnológico necesario. Las teorías sobre una supuesta bomba nazi se apoyan en relatos de explosiones misteriosas y en rumores de que planos o prototipos pudieron ser enviados a Argentina en submarinos o acabar en manos estadounidenses a través de la operación Paperclip. Sin embargo, las pruebas científicas dicen lo contrario. En los supuestos lugares de prueba no se ha hallado radiación residual y los archivos desclasificados muestran que los cálculos de los físicos alemanes ni siquiera permitían construir un reactor funcional. En realidad, los científicos trasladados a Estados Unidos tras la guerra contribuyeron sobre todo al desarrollo de cohetes, como el caso de Werner von Braun, y no al diseño de armas nucleares. Aún así, la leyenda persiste. La fascinación por la tecnología secreta nazi y la pregunta de ¿qué habría pasado si mantienen viva la idea de una bomba atómica alemana? La historia, sin embargo, demuestra que nunca existió tal arma. Hubo un proyecto, sí, pero muy atrasado, caótico y condenado al fracaso. Entre las muchas leyendas que rodean al Tercer Reich, la teoría de los experimentos de clonación nazi es una de las más llamativas. Según esta idea, médicos como Josef Mengele habrían intentado desarrollar técnicas de clonación o reproducción artificial con el objetivo de crear supersoldados arios. La realidad es distinta. Mengele y otros médicos de las SS llevaron a cabo experimentos médicos atroces, especialmente en el campo de Auschwitz, donde mostraba una obsesión particular por los gemelos. Los sometía a inyecciones, cirugías experimentales y comparaciones biológicas con el fin de obtener datos genéticos, pero nunca existió tecnología de clonación en esa época.
Los avances en este campo no comenzaron hasta los años 50 y no se logró clonar un animal hasta 1996, con la famosa oveja Dolly. La popularidad de esta teoría proviene sobre todo de la cultura popular. La novela The Boys from Brazil, de Ira Levin, imaginaba un complot en el que clones de Hitler eran criados en secreto en Sudamérica, inspirando después películas y documentales sensacionalistas. Lo que sí existió fueron experimentos reales en farmacología y química. El ejército alemán utilizó estimulantes como la pervitina, una metanfetamina, para mantener despiertos y activos a los soldados durante campañas militares, y en campos de concentración se probaron drogas aún más fuertes en prisioneros. Estas prácticas, unidas al aura de misterio sobre la ciencia nazi, alimentaron el mito de los supuestos superhumanos creados en laboratorios clandestinos. Una de las teorías más persistentes relacionadas con el Tercer Reich es la de los ovnis nazis y bases en la Antártida. Según este relato, los nazis no solo habrían estado trabajando en aeronaves con forma de platillo durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además habrían construido una base secreta en el continente helado, conocida como Base 211 Neuschwabenland, donde se habrían refugiado tras la derrota en 1945. La teoría mezcla elementos reales con mucha especulación. Es cierto que en 1938 a 1939 Alemania envió una expedición a la Antártida para reclamar territorio y hacer estudios balleneros, y que el área fue bautizada como Neuschwabenland. Pero después de la guerra, escritores y grupos pseudocientíficos reinterpretaron esa misión como el inicio de la construcción de instalaciones ocultas bajo el hielo. En paralelo, existieron proyectos aeronáuticos alemanes muy avanzados para su tiempo, como los cohetes V2 y diseños de alas circulares. Estos sirvieron de base para el mito de las naves antigravedad y la supuesta Die Glocke, la campana. Una máquina secreta que nunca ha sido documentada con pruebas físicas. Algunos también asociaron la desaparición del general de las SS Hans Kammler, responsable de programas armamentísticos avanzados, con la posibilidad de que hubiera huido con planos y científicos clave para proseguir estos experimentos en otro lugar. La idea tomó más fuerza tras la operación High Jump, 1946 a 1947, una gran misión de la Marina de Estados Unidos al mando del almirante Richard Byrd. Aunque oficialmente se trató de un ejercicio de entrenamiento polar, los defensores de la teoría afirmaron que en realidad fue un intento de atacar las supuestas bases nazis escondidas en la Antártida. A esto se sumaron comentarios posteriores de Byrd sobre posibles amenazas provenientes de los polos, que fueron reinterpretados como una alusión a tecnología secreta. El auge de los ovnis en los años 40 y el famoso incidente de Roswell en 1947 añadieron más combustible a la narrativa. Algunos teóricos sostuvieron que el objeto estrellado en Nuevo México era en realidad un prototipo nazi trasladado a Sudamérica o incluso a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip, en la que varios científicos alemanes fueron reclutados por el gobierno estadounidense tras la guerra. A pesar de la popularidad de estas historias, alimentadas en los años 70 por libros como La trilogía Tull de Wilhelm Landig y más tarde por películas y videojuegos, los hechos no sostienen la teoría. La expedición de 1938 a 1939 fue breve y no construyó nada permanente. No existen pruebas de platillos nazis operativos y documentos desclasificados de High Jump describen problemas típicos de exploración polar, clima extremo, accidentes, hielo, no batallas contra armas secretas. El propio incidente de Roswell fue explicado en los años 90 como parte de un proyecto de globos espía llamado Mogul. Entre las teorías más extravagantes que circulan en torno al Tercer Reich se encuentra el mito de la base lunar nazi. Según esta idea, durante o después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis habrían desarrollado una tecnología aeroespacial tan avanzada que les permitió escapar de la Tierra y establecer una base secreta en la Luna, desde la cual podrían reorganizarse y preparar un futuro Cuarto Reich. La leyenda suele apoyarse en los progresos reales de la ciencia alemana. Alemania fue pionera en el desarrollo de misiles de largo alcance con los cohetes V2, que llegaron a bombardear Londres en 1944 a 1945 y sentaron las bases de la tecnología espacial moderna. Algunos teóricos sostienen que a partir de estos avances, los nazis pudieron diseñar versiones modificadas capaces de alcanzar la órbita o incluso utilizar supuestos platillos voladores experimentales, como los que aparecen en las historias sobre aeronaves antigravedad desarrolladas por las SS.
Tras la guerra, esta narrativa se alimentó con las dudas sobre las misiones espaciales y el creciente interés por los ovnis durante la Guerra Fría. El hecho de que Wernher von Braun, ingeniero jefe de los Cume-2, terminara trabajando para la NASA y fuera pieza clave en el programa Apolo, también reforzó la sospecha de que la ciencia nazi había estado mucho más adelantada de lo que se reconocía públicamente. En la década de 1970, la teoría se entrelazó con la cultura conspirativa y la ciencia ficción. Apareció en novelas y películas que especulaban sobre naves nazis refugiadas en el espacio, y más tarde en videojuegos como Wolfenstein o filmes satíricos como Iron Sky, que parodiaban la idea de un cuarto Reich lunar. Incluso durante un tiempo, la Wikipedia llegó a incluir afirmaciones falsas sobre pilotos de la Luftwaffe alcanzando el espacio en 1945 con el programa Aggregate, aunque estas fueron retiradas por falta total de pruebas. La realidad es que nada de esto se sostiene. Los V2 apenas lograron rozar la frontera del espacio y estaban muy lejos de ser vehículos orbitales. No existen documentos, planos ni restos materiales que sugieran la existencia de naves antigravedad o de un programa lunar nazi. Por el contrario, la tecnología espacial alemana fue absorbida por Estados Unidos y la Unión Soviética tras la guerra a través de la Operación Paperclip y otros programas similares. Si te ha parecido interesante este repaso por algunos de los mayores mitos y teorías que rodean al Tercer Reich, deja tu comentario con la parte que más te sorprendió y no olvides suscribirte para más contenido como este.